De hecho, los videos se deben de cargar por en ventana de arreglo, justamente. En ventana de sesión no se puede cargar el video. ¿Cómo? Ah, no, nos ibas a enseñar a masterizar las canciones desde Ableton. Mezcla. Ahorita, lo que se alcanza a llegar, porque realmente no tenemos algo directamente definido. Igual ibas a tocar. Puso mamada. Podemos hacer mañana. Sí, lo acabas de tiempo. Pues de hecho, el video ahí está, de hecho. O sea, editar el video en realidad lo que editas es pero el audio, no es el video tampoco. Entonces ahorita aquí está cargado, de hecho, el video. O sea que si tú cortas el audio, lo que estás haciendo es cortar el video también. También se trabaja el video sobre la pista del audio. Entonces, por ejemplo, si de repente este track se bloquea los express. Pero si de repente así toma algún fragmento del video y lo empiezo a duplicar, está lupeando, el video también va a estar lupeando. Con la edición del video en realidad no se hace desde el video, se hace desde el audio. Igual aquí en la parte, si quieres estar lupeando, también el video se está cortando. Es así, es tal cual como editar cualquier audio. Al final, si se quiere cortar ya el resultado de lo que estás cortando. Obviamente también puedes poner varios videos, ¿no? Pones un video y luego le juntas otro cachito, ¿no? Parece que puedo trabajar mejor en una persona que en el Final Cut. Lo que no puedes es procesar el video. Puedes editarlo, puedes cortarlo, puedes verlo, pero ya meter efectos, como filtros de video. No. Sabemos que canciones así como bien, así como te pasé el track, editar por video, me refiero, sin meterle tanto. Sí, o sea, si se trata solo de cortes, sí, de que tomas como el corte de uno y luego corte de otro y luego corte de otro y haces como una composición con varios cortes, eso sí, sin problema lo haces aquí. Sí, y ya nada más al final, a la hora de que exportas, el file, y ahí está la opción para exportar el audio y el video. Y ya. Pero en realidad no es tal cual de que estés editando el video, lo que estás editando es el audio que está incrustado en el video. Entonces si tú cortas el audio, por lo tanto también como está incrustado y está vinculado el audio con el video, mueves el audio del lugar, también estás moviendo el video del lugar. Si estás como cortando y repitiendo ese fragmento del audio, también te estás llevando el audio. Mejor ocupa el Sony Vegas. Hay programas más especializados para eso, pero si se trata de eso, solamente hay que cortar fragmentos de video, sin problema lo puedes hacer. Ya si le quieres meter efectos, tal cual de video. No, si es así, directo lo puedes hacer aquí. Sin problema. ¿Tú qué plugins usas? ¿O qué veces? Como Lightsets. Normalmente utilizo los de Universal Audio, nada más que no tengo la interfaz. Universal Audio tiene su procesador externo y ahí carga los plugins. Pero si no está conectada a la interfaz, no funcionan los plugins. Pero normalmente los plugins que utilizo son así para mezcla y mastering, son los de Universal Audio. ¿En cuánto está dividida ahorita la UAD? Depende de qué sistema. Sí. Sí, o sea, el que yo tengo es la Apollo. Va. La Apollo está se me costó $3,200. Y ya, pero ya viene con todos los plugins. No, hay como 5 plugins y ya le compro aparte los plugins. Sí, también depende obviamente del nivel de calidad que se quiera llegar, ¿no? Obviamente si pueden tener otros plugins, digo plugins que pueden tener sin necesidad de un aparato externo, pues uso mucho plugin Alliance.
Luminalian son, de hecho, la mayoría, sí, cuando no utilizo Universal Audio, utilizo los plugins. Waves también son buenos. Ya no soy tan fan de Waves como antes. Pero déjame ver si tengo que hacer una sesión. ¿Puedo mostrar algo? Esta es una maqueta. Esa fue la que apenas terminaste, ¿no? Pero esta es más que no es la versión completa. Tienes dos pros en verdad. Estas maquetas, no sé, no es la versión completa, pero igual algo se puede checar en esto. Entonces, al final también el rollo de la mezcla, pues es un tema para unas 5 o 6 sesiones más. Pero digo, en general, así lo que se tiene que tomar en cuenta de la mezcla es buscar la integración que hay entre los sonidos. O sea, realmente muchos me preguntan siempre, ¿no? ¿Cómo se ecualiza el kick? ¿Cómo se ecualiza el bajo? ¿Cómo se ecualiza? Y la verdad es que no se puede decir eso. No hay una fórmula de cómo se ecualizan los sonidos. Entonces, primero porque, pues, ¿cuántos tipos de kicks no hay? ¿Cuántos tipos de bajos no hay? ¿Cuántos tipos de snares no hay? Y aparte, es cómo se combina un sonido con otro. Y eso es la mezcla. O sea, la mezcla no es así de que me pongo a ponerle procesos al kick hasta que suene bien chido. Y luego le pongo procesos al bajo hasta que suene bien chido. Y luego le pongo procesos al hat. Sino es más bien buscar cómo el bombo se va a llevar con el bajo y cómo el bajo se va a llevar con el snare y cómo todo junto se va a llevar con los sintes. Entonces, por eso es que realmente, si hablar de una fórmula tal cual, pues no hay así. Obviamente, no es como saber manejar los dispositivos, ¿no? Saber utilizar los ecualizadores, saber utilizar compresores, expansores, diferentes tipos, ¿no? De procesos de frecuencia, de procesos de tiempo, de imagen estéreo. Y una vez comprendiendo eso y cómo funciona el sonido, pues qué es lo que necesitan de ecualización para que mi kick se lleve bien con mi bajo, o qué es lo que necesito para que mi bajo se lleve bien, pero dependiendo de cómo es cada uno de los sonidos. O sea, por eso es que realmente no se pueden basar como en una tabla de que el bajo le tengo que mover esta frecuencia a tantos decibeles y lo comprimo usando tanto ratio y tanto ataque y tanto, porque depende mucho de cómo es el sonido en sí y a dónde quiero llegar con ese proceso. Entonces, más bien se trata de eso, ¿no? Como que de comprender cómo son los sonidos que ustedes tienen, cómo quieren que suenen, y ya determinar, entonces mi sonido viene de esta forma y quiero que suene de esta otra, entonces necesito ecualización, necesito compresión, necesito cosas, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, ¿cómo utilizas el Max for Live para las canciones que dices que crea sonidos y que no, casi no mucho ruido? Sí, aquí tengo algo cargado de Por ejemplo, este es un efecto para crear dispositivos. Max for Live es un entorno para crear dispositivos. Entonces, por ejemplo, esto es un patch de Max for Live. Pues ya sabe tocar, ¿no? No, pues más bien es como si programaran, pero la ventaja es que no tienen que saber código. O sea, más bien, cada cajita es como un programa de alguna
formas, como un algoritmo. ¿No? Y ya cuando van interconectando varias cajitas entre sí, pues van creando algún dispositivo. ¿No? En este caso es, por ejemplo, un plugin para simular distancia, para simular que un sonido se va más lejos o está más cerca. Y esa es la idea de este efecto. Entonces, tiene como algoritmos para que con solo mover una perilla que dice distancia, haga todo lo necesario para que simule cuando un sonido se va más lejos, ¿qué es lo que pasa? Que pierde volumen, hay absorción de frecuencias, la imagen estéreo se abre, tiene como más expansión del sonido. Entonces eso finalmente lo pueden hacer combinando varios efectos, ¿no? Lo que hace este patch es que con solo una perilla se haga como todos los procesos que se involucran para cuando un sonido se va más lejos. Entonces, Maxwell Live es eso, Maxwell Live es ese tipo de entorno en el que ponen las perillas, ponen las velas, ponen los botones, todos los procesos que se involucran en el proceso para diseñar un sintetizador, o diseñar un sampler, o diseñar en este caso un procesador de señales, infinidad de cosas que se pueden hacer con Maxwell Live. Entonces esta era tal cual como una forma de simular que un sonido tuviera un control de distancia. Y finalmente, y eso es lo práctico de Maxwell Live, que se termina guardando como si fuera un plugin. Entonces simplemente es una interfaz gráfica de forma que se vea como si fuera uno de los dispositivos que ya vienen en Live, pero tal vez es personalizado. Pueden hacer un cine, pueden hacer un efecto, un machine, un juego, un juego. Pero es como la idea, entonces, como esa es lo que se refiere a Maxwell Live, capacidad de crear dispositivos. En este proyecto creo que es el único que tenía. El otro más bien es el Reactor. Pero Reactor de alguna manera es algo similar. Reactor es un entorno donde igual a partir de elementos individuales. Igual funciona a partir de osciladores. Depende de lo que hagas. O sea, depende si haces un sinte, pues igual y si vas a usar osciladores. Pero igual puedes tener procesadores de señal, o puedes tener otro tipo de dispositivo. Porque en este caso es un entorno modular para igual vas a tener como diferentes tipos de dispositivos, por ejemplo, este es un filtro. Pero igual, a partir de pequeños modulitos, vas interconectando piezas que tengan tu gusto. Entonces ya es como meterse más como en algo que equivale a las electrónicas, como a nivel virtual y mucho más amigable que realmente ponerte ya sobre el campo. Pero la ventaja es eso, ¿no? Que no se necesita realmente ser ingeniero para hacerlo. Son entornos que parecen complicados, se ven aparatosos, pero en realidad no es difícil. Una vez que se le agarra la onda, no es complicado. Es como una forma en la que rápidamente pueden hacer como un sinte que no existe tal cual. Nosotros más bien te pones a tomar elementos, combinar formas de onda, tipos de cortes de filtros, agregar moduladores, y depende de cómo los interconectas, pues creas un sinte propio. Es como la idea de Max o de Reactor, que son este tipo de entornos para desarrollar, para diseñar estructuras. Entonces ahí parte, ¿no? Muchos de los sonidos que utilizan Mistral dependen de ese tipo de sistemas. Sí, digo, muchas otras pueden ser así tal cual. Aquí tengo el Reactor, pero también tengo de Live. Si es que en esta versión realmente no tenía así tal cual mezcla, porque digo, o sea, regresando como al tema de la mezcla, yo creo que no es así tal cual un recetario, ¿no? Que les pueda decir, así se mezcla, ¿no? Y haces esto primero, y luego haces esto otro, y luego esto otro. Entonces digo, más bien empezar a primero digo, analizar cómo son sus sonidos desde su fuente, ¿sí? Y posteriormente determinar cómo quieren que suenen, y eso cómo se va a integrar con otros elementos. Por ejemplo, aquí el bajo. Cómo es el sonido en sí, cómo quieren que suene, cómo utilizar algo. Pero aquí en este caso, digo, obviamente no está mezclado esto, ¿no? Un poco de ecualización para que el kick se integrara de alguna forma con el bajo. Lo que sí es que hay ciertos truquitos, ciertas
tecniquitas que se aplican de maneras variables, pero que pueden de repente solucionar ciertos problemas comunes que se presentan en la mezcla. Un tipo de problema muy común en la mezcla es que mi bajo no cuadra con el bombo. Así siempre me preguntan, ¿no? Que mi bajo se está comiendo al bombo o el bajo ya no deja que suene bien. Y el principal problema es la afinación, que seguramente están usando un sampleo de bombo, quién sabe quién hizo, y seguramente sus frecuencias fundamentales no son compatibles con las frecuencias fundamentales de su bajo. Entonces lo que inmediatamente hace que pues, no haya una buena mezcla entre ellos. Por más que se ecualice, por más que se comprime, por más que tenga lo que sea, no va a haber una relación, porque todo depende de cómo son las frecuencias fundamentales. Por eso algo bien crucial es que desde que crean los sonidos haya coherencia frecuencial. O sea, tomar en cuenta que las baterías también se afinan. Tu kit si lo pones a tono, si tu sí, o sea, los kits siempre son a la frecuencia fundamental de la tonalidad del track. O sea, si el track lo tengo en sol sostenido, se lo tengo en sol sostenido, entonces mi kick también está en sol sostenido. No, y eso va a garantizar que cuando va el bombo con el bajo, si el bajo también está en sol sostenido, son frecuencias que van a ser compatibles una con otra. Y eso es lo que hace, que le dan volumen a uno, le dan volumen al otro y se mezclan perfectamente. No van a estar peleando porque están en frecuencias que no son compatibles unas con otras. Entonces siempre la clave es eso, ¿no? Que haya coherencia frecuencial. La selección de sonidos que están utilizando es fundamental. Entonces, si están utilizando un sample y no saben en qué tonalidad está, primero afinen. Entonces hay varias maneras de saber la afinación. Entonces si realmente tienen un sample y no conocen la afinación del mismo, hay varias maneras de hacerlo. Una muy común es por medio de un espectro. Analizar dónde están las fundamentales. Entonces aquí se ve claramente cuál es la frecuencia fundamental, porque es la que resalta más sobre todas las demás. Va posicionando el puntero por esa zona, en la esquina inferior izquierda les va a aparecer la frecuencia obviamente, pero también la tonalidad a la que les corresponde. Entonces puede ser una manera de hacerlo. Pongo el puntero ahí y me dice, de hecho estaba en la más bien, 55. La frecuencia del kick. Entonces si de repente resulta que la rola está, no sé, sol por ejemplo, pero resulta que el kick que eligieron está en la, que desde que hace kick le tienen que bajar 2 centavos. ¿Dónde le bajamos? ¿Cómo? ¿En dónde le podemos bajar eso? Depende de dónde estés cargando el kick. Directamente mover el pitch si estoy en la nivel 2. Si lo estás cargando en un sampler o en un No, simpler, ya estoy cargando ahí en esa vista. si es como audio, directamente sobre el audio. Aquí no tengo tantos audio, lo haces directamente aquí, transpose. Entonces, si aquí igual no estaba a tono con el bajo, o no está a tono con la afinación de mi track, entonces afinas. Okay. Y eso es algo que sónicamente va a beneficiar, o sea, porque va a tener más coherencia musical, se va a aumentar el track. Entonces es bien importante, la forma en la que están afinados los sonidos es el primer factor para que haya una buena mezcla. De hecho, eso es lo más importante. Una buena mezcla se define cuando los sonidos son buenos. Si los sonidos no son buenos, o sea, puedes así ponerle de todo, todos los tipos de juegos para tratar de embellecerlo, pues como se dice, ¿no? Como una que se dice de cero, no se queda. Puedes tener sonidos bien chavos, por más que tratas de embellecer los procesos, pues no va a funcionar. No, por el contrario, puedes tener sonidos muy bien definidos y la mezcla ya es automática. Ya lo único que hay que hacer es poner en su volumen correcto cada sonido y ya tienes tu mezcla. Va a ser tu balance de volúmenes y paneles. Si acaso algunas cuestiones de fase, algo que les decía que de repente puedes tener dos sonidos iguales con frecuencias iguales, pero si la fase una va para arriba y el otro va para abajo, cuando se sumen, cuando se mezclen, se van a cancelar. Entonces la correlación de fase es otra cosa crucial en la mezcla. Entonces algo importantísimo en la mezcla es cómo se lleva la fase de un sonido con otro. Entonces, por ejemplo, aquí en este, bueno, aquí realmente no hay como un problema de fase tal cual. Pero les pongo un ejemplo. Voy a quitar ahorita porque en realidad este bajo es como una nota simple, pero ahorita lo tengo en la misma posición que el kick. Lo que pueden hacer para probar una buena relación de fase
es a uno de los canales poner un efecto utility e invertir la fase. Y probar cómo suena mejor, si se suma mejor con la fase normal o con la fase invertida. Ahí luego se nota cómo se manifiesta la grabación de fase. Por ejemplo, puedo tener el puro bajo y puedo aprender a apagar. Esto, tomen en cuenta, esto no es un proceso tal cual. Esto no modifica las cualidades sónicas de la señal. Lo único que hace es que su fase o sea positiva o sea negativa. Entonces puedo tenerlo prendido o apagado. El sonido suena exactamente igual. Pero por eso que les digo que la mezcla no es cómo procesan los sonidos. La mezcla es cómo un sonido se combina con otro. Y ahí este rollo que no se escuchaba cuando lo prendí y lo apagaba, aquí se nota súper severo. Desde que está prendido o apagado, es como si fuera otro sonido completamente. Por eso la cuestión es por una cuestión de fase. Entonces muchas veces pasa que se están peleando con su bombo y su bajo y lo ecualizan y lo comprimen y se están dando de topes cuando igual y lo único que tienen que hacer es invertir la fase y ya podría haber una buena suma. Entonces cositas de eso, son cositas que se tienen que ir comprendiendo poco a poco. Por eso les digo que no hay como un recetario, hay como ciertos tips, ¿no? que les puedo pasar, que podemos hablar días, hay trucos, ¿no? Hay ciertas cosas, pero lo primero es justamente eso, ¿no? Entender cómo son sus sonidos, o sea, cómo vienen sus sonidos, también tener obviamente bien claro cómo quieren que suenen, o sea, de nada sirve, porque se pongan ahí a procesar si no tienen una idea clara de cuál es el concepto de su rol. Entonces eso es lo primero, ¿no? Tener una visión bien clara de cómo es el concepto de su rol, cómo quiero que suene. ¿No? Igual podrán leerse un libro, ¿no? O sea, de hecho por ahí hay un buen de tablitas de ecualización, ¿no? de que el kick así se ecualiza y que el bajo así se ecualiza y sí, ¿no? Pero según el punto de vista de quién y según el concepto de qué estilo se usa, ¿no? Y según qué tipo de kick, ¿no? Obviamente esos tipos de fórmulas a la práctica terminan haciendo estragos en su mezcla, no sonando peor de lo que ustedes están. O sea, lo más importante es comprender cómo es el sonido. O sea, una vez que entienden así cómo funciona el sonido y cómo se manipula, es mucho más fácil entender cómo se va a llevar a cabo la mezcla. Y obviamente ya sobre eso, pues sí, ¿no? Viendo cómo se procesan ciertos sonidos, pues obviamente ya la parte técnica de cómo se operan los plugins. Otra parte importante, mezclar es un arte, mezclar no es algo técnico, es algo que haga un técnico, mezclar es todo un proceso artístico en algún momento, sobre todo cuando están mezclando sus propios tracks. Si están mezclando sus propios tracks, el proceso de la mezcla es algo tan crucial como el arreglo. Y algo que yo recomiendo es que mientras están haciendo el arreglo, también estén llevando a cabo la mezcla. Que no se esperen a que la mezcla va hasta después de que ya terminaron el arreglo. Que mejor que la mezcla se haga mientras están creando los sonidos. Entonces, por eso les decía que llega un punto en el que si diseñan muy bien los sonidos y los colocan muy bien antes de sí, la mezcla ya está hecha. Antes de que termine la rola, la mezcla ya está. Igual ya nada más poniendo en su lugar cada volumen, un poquito los panelos, de repente un poco de dinámica, pero pues la mezcla más natural, la mejor mezcla es aquella en la que le mueven lo menos posible a los sonidos. Pero en muchos casos es simplemente colocar en la fase correcta un sonido, ¿no? O colocar en el tiempo correcto. Otra técnica muy frecuente es alinear la fase, o sea, no invertir directamente la fase. Hay una parte aquí en la que se llama track delay. El track delay lo que hace es poder introducir cierto nivel de desfasamiento a un canal, ya sea por milisegundos o por samples. Se puede hacer que un canal vaya un sample más tarde o dos samples más tarde. Entonces, como esto es mover la fase. O sea, eso tomen en cuenta que aquí el hecho de mover la fase 44 samples, si mi sample rate es de 44 100, mover 44 samples es apenas mover un milisegundo. ¿No? O sea, es imposible que ustedes audiblemente detecten. No, ya se no, es un movimiento tan pequeño que entra en el dominio de la frecuencia. Y eso también hace una diferencia crucial en cómo un sonido se junta con otro. Porque puedo tener un sonido aquí y otro sonido con una fase inversa. Entonces, eso lo corrigen alineando la fase de uno o de otro. Y eso lo hacen, les digo, que pueden tener la fase inversa y allá un
sonido queda al revés de sus picos, ¿no? Mientras iba para arriba, ahora viene para abajo. Y eso es lo que hacen con esto, pero de repente también pasa que hay una buena relación de fase, pero no de tiempo, que de repente uno está aquí y otro está como por acá. Entonces de repente uno puede ser que muerda la transiente del otro. Entonces eso también va a generar ciertas cancelaciones frecuenciales. Entonces luego eso también lo que hace que de repente cierto sonido como que se está comiendo a otro. Entonces el track delay es lo que corrige ese tipo de irregularidades de tiempo. Entonces tomen en cuenta también eso, ¿no? Que los sonidos, no porque lo tengan secuenciados exactamente en la misma nota, va a garantizarles que van a estar frecuencialmente en la misma relación de tiempo. Porque les digo que esto es algo tan milimétrico que a nivel MIDI no pueden corregir esto, como que hacen en el dominio de los samples. Entonces de repente también pueden cambiar la relación en la que se lleva un sonido con otro por medio de un track delay. Y cambia el timbre del sonido cuando mueven el track delay. Si está por ejemplo en 50 samples, ese es otro sonido. O 0, es otro sonido. Menos 50, otro sonido. Entonces esto está cambiando el color, está cambiando la dinámica. Sin mover ecualización, sin mover compresión, sin mover nada de eso, están cambiando toda la polaridad sónica. Por ejemplo, aquí yo podría determinar que ahí sale más fuego, por ejemplo. Aquí parece que le quité graves. Pero en ningún momento puso un ecualizador, en ningún momento puso una cosa, está más mover el tiempo de la señal. Eso es realmente la mezcla. Los sonidos que tienen están realmente bien relacionados entre sí. Estas comunidades. Entonces, antes de que se pongan a ecualizar, antes de que se pongan a comprimir y hacerle ya procesos que realmente están afectando a la señal, primero busquen cómo se relacionan en sí los sonidos, o sea, cómo se están sumando entre sí sin moverles nada. Y eso es importante. Claro, entonces una vez que llegan a ese punto, de que llegan a esa buena relación de tiempo, los sonidos ya va a ser mínimo, lo que van a tener que hacerle a todos los demás elementos. No sé. Veo que tu kick está en mono y tu bajo está en estéreo. Eso no es regla así de decir, mi kick lo puedo poner en estéreo y me vale. Depende, o sea, si tu medio, si sabes que el track se va a maquilar en vinilo, frecuencias por abajo de 90 Hz tiene que estar en vinilo. Por eso es por proceso mecánico, digamos. O sea, que en un vinil la expansión estéreo genera un surco más amplio. Y las frecuencias graves son las frecuencias que tienen mayor longitud de banda. Entonces, mecánicamente, proceso físico, o sea, no por cómo suena, por mecánicamente cómo va a plasmarse el vinil, tendría que utilizarse un surco demasiado grande. Entonces, lo que provoca tener imágenes estéreo en los graves es que la aguja rebota. Entonces, por eso es que frecuencias abajo de 90 Hz se tienen que poner solamente si va a ir en track. Si tu medio es digital, da igual, se puede tener así una imagen gigante en tus graves, no pasa nada. ¿Suena bien? Sí, queda. Yo normalmente siempre los bajos siempre los tengo en estéreo. Ya nada más frecuencias subsónicas, hasta las que ya no escuchas tanto, sino más bien las sientes, son las que cierro en mono. Pero para eso no lo hago directamente en mono, más bien utilizo un Mono Maker, que es un plugin. Bueno, hay varios plugins para eso. Vamos a usar el Digital V2 para eso, o el Control V2. Para que frecuencias por abajo de la que aquí se marca, pues el 80, las hacemos. Y lo demás lo dejen estéreo. Entonces está padre, porque conserva la imagen estéreo del sonido. Solamente las frecuencias que causan problema son las que deben sentir. Entonces es más sano porque conserva toda la espacialidad del sonido. Sí, pues ahí digo, vamos a hablar así de trucos, ¿no? De esos procesos, pero sí, sinceramente no hay así como así tal cual que digas, reglas tal cual, en mezcla no hay. O sea, si acaso te digo, en el caso de que tu mezcla va a terminar en un video, ahí sí hay como esa regla de que no puedes tener imagen estéreo en frecuencias por abajo de 90 Hz, no puede haber frecuencias por abajo de 18.5 kHz, entonces también se aplica un título en frecuencias demasiado altas, porque también mecánicamente no pueden haber vibraciones tan rápidas, se bota la aguja, se trunca un poquito el rango máximo de frecuencias, por cuestión mecánica, que la aguja no puede vibrar tan rápido. Entonces, para prevenir ese tipo de problemas se hacen ese tipo de
cortes de filtro. Pero igual, toma en cuenta que si tú pones un low pass filter en 18.5 kHz, ni te vas a dar cuenta. Sónicamente, de que, ay, no, ya le quité algo, o sea, no pasa nada, es para nivel de control, ¿no? Para que haya una buena, para que se prense bien, ¿no? Que se vaya en video. De ahí en fuera, hasta si todo su proceso es digital, y tus rolas a distribuir en NetLayer, sí, no existen reglas, ¿no? ¿Les suena bien? Muévanle lo que sea. También no abusen de los procesos, ¿no? Los principales errores cuando mezclan es sobreprocesar. O sea, que el ecuador, si le mueven un buen ecuador. O sea, si ve que un ecuador le tienen que mover un montón, tienen que mover así más de 6 decibeles, son ecualizadores, es porque hay algo mal en su sonido. O sea, no es porque, ay, no, tienen que darle más graves, ¿no? Y le subo y no darle graves. O sea, el problema no es el ecuador, o sea, el problema es que su sonido está mal. O sea, cambien el sonido y pongan uno que tenga buena definición. O sea, los procesadores no tienen realmente que exigirles tanto, a menos que sea como un efecto creativo. Ahí sí, ¿no? O sea, por cuestiones creativas, pues obviamente nadie te puede decir que algo está bien o está mal, ¿no? O sea, si yo lo quiero hacer así, ¿no? Es la bronca, ¿no? Pero hablando en términos de mezclas, así, sabe que si ven que a un ecuador le tienen que mover demasiado, o a un compresor le tienen que hacer aplastar una buena dinámica, porque hay algo mal en su sonido, entonces hay algo donde tienen que revisar sus sonidos. No, o sea, no es que la mezcla no está saliendo, no es que más bien los sonidos son los que no funcionan, ¿no? Que hagas una. ¿Qué pasó? No sé cómo